esta oportunidad vamos a dedicarnos a analizar esta nueva ley modificatoria de la moratoria fiscal, como ustedes saben, aprobada por el Congreso hace muy pocos días. Obviamente está faltando el dictado de las normas reglamentarias, pero tiene una característica esta ley en relación a las leyes de moratoria que todos conocemos, que tiene aspectos realmente novedosos respecto de otras normas, y esto nos va a obligar a incursionar en muchos aspectos de algún detalle de letra chica de la norma para tener entonces una apreciación general del tema. Y me parece conveniente empezar con el eje temporal, o sea, ubicarnos en las fechas, porque esta norma, como dijimos, es una norma modificatoria de la moratoria anterior de la ley 27.541. Y la fecha de corte que ahora se establece, o sea, esto es a los efectos de determinar el alcance de lo que es la moratoria, es el 31 de julio de este año 2020. Como recordamos, la moratoria anterior llegaba hasta el 30 de noviembre, con lo cual ahora tenemos hasta el 31 de julio, con lo cual tenemos que ver todos los vencimientos impositivos que venzan hasta esa fecha. El segundo aspecto sería el periodo de acogimiento. ¿Cuándo el contribuyente se puede acoger al régimen? Bueno, esto es desde el momento en que la administración tributaria dicte la respectiva reglamentación hasta el día 31 de octubre del 2020. Es importante de ver lo siguiente: como estas fechas son fechas establecidas por la ley, no se puede modificar por vía reglamentaria. La FIN no tiene facultades para modificarlo, con lo cual, si se quisiera modificar esta fecha, hay que recurrir a otra norma legal del Congreso de la Nación. Siendo el periodo último de adhesión, de acogimiento al régimen, 31 de octubre, el vencimiento de la primera cuota es el 16 de noviembre, o podría darse una situación que fuera el 16 de diciembre, estos son los casos que después vamos a analizar con más detenimiento, pero la situación, esto sería de las pymes que no tienen el certificado correspondiente, que tienen que reformular el plan, y entonces como tiene un plazo adicional para reformular el plan, la primera cuota cae el día 16 de diciembre. Después aparecen los 60 días, este es el otro tema que se cuenta a partir del periodo de acogimiento para el plazo de repatriación de los fondos del exterior, tal cual vamos a ver seguidamente. Si nosotros queremos entonces conectar esta ley, la queremos conectar con la ley 27.541, tenemos que recordar que esta ley está vigente hasta el 31 de agosto. Y lo que vamos a ver ahora, volvemos a señalarlo, es una ley modificatoria de la anterior, cuya vigencia es a partir de la fecha de publicación en el boletín oficial. De manera que acá puede surgir una norma para analizar, que es el contribuyente que se ha adherido al régimen de la moratoria anterior. Esa adhesión tiene vigencia, a pesar que se ha modificado la norma legal, y caduca solamente si se opta por no mantener las condiciones del plan original, en cuyo caso el contribuyente va a entrar en el nuevo régimen. Quiere decir que si el contribuyente que se adhirió al régimen anterior decide continuar con el régimen anterior, nada tiene que hacer al respecto. Bueno, cuando nosotros analizamos el alcance del régimen, vamos a ver que la gran modificación que tiene esta norma respecto a la anterior es que la anterior era solamente para las pymes y ahora es para todos los contribuyentes. Cuando decimos todos los contribuyentes, ¿qué son todos contribuyentes? Bueno, las pymes, las grandes empresas, los monotributistas, los autónomos, las personas humanas, las entidades sin fines de lucro, las entidades comunitarias,
todos están alcanzados en principio por el régimen y, como lo dijimos, respecto de obligaciones vencidas el 31 de julio. Quiere decir que respecto de las personas humanas, el periodo fiscal 2018 va a ser el último que ingrese en la moratoria. Más allá que las resoluciones de la Administración Tributaria respecto de las postergaciones de vencimiento por todos conocidos realmente no son muy claras respecto de lo que es, en definitiva, el vencimiento general, bueno, acá habríamos que interpretar que el 2019 no entraría en el alcance del régimen. Es decir, que esa disposición de la FIP que terminó postergando los vencimientos para estos sujetos fue bueno desde el punto de vista de la postergación del vencimiento, pero malo desde el punto de vista de la moratoria, porque obviamente no cae dentro del alcance del mismo. En el caso de las corporaciones, de las sociedades, el impuesto a las ganancias se regulariza hasta los cierres del 28 de febrero del 20, y en el caso del impuesto al valor agregado por la declaración del periodo fiscal junio. Es importante señalar también el siguiente aspecto. Los planes vigentes y las deudas emergentes de los planes caducos pueden ser objeto de refinanciación. Cuando hablamos de planes vigentes, no hay ninguna excepción en la ley, por lo tanto son todos. Y plan vigente puede ser una moratoria anterior, puede ser un blanqueo anterior, puede ser los planes otorgados por la propia Administración Tributaria, y también podrían ser los planes del artículo 32 que haya establecido oportunamente la Administración Tributaria en la medida que fueran vigentes. Dice la ley que también se pueden refinanciar las deudas emergentes de planes caducos. Y acá entonces también vale otra aclaración, porque si el plan caduco, y tenemos que interpretarlo, que es caduco a la fecha de la vigencia de la ley modificatoria, si el plan está caduco significa que renace la deuda original. Si renace la deuda original, quiere decir que esa deuda original, como cualquier otra, se podría regularizar en el plan. Sin embargo, acá lo que nos está diciendo que el contribuyente pueda refinanciar esa deuda. Refinanciar significa que queda dentro del régimen anterior, cambiando solamente la cantidad de cuotas, pero queda dentro del plan anterior. En el otro supuesto, sale del plan anterior y entraría en este régimen de moratoria. Desde nuestro punto de vista, acá queda ejercida una opción y esto deberá ser debidamente aclarado por la Administración Tributaria. En definitiva, cuando nosotros vemos el tema del alcance del régimen, vemos que no hay modificaciones con lo que sabemos en materia de las cuotas con destino a las RT o los aportes y contribuciones de obras sociales, siguen excluidos, pero ahora se incluyen las deudas por impuesto a los combustibles y el impuesto a las apuestas, que antes estaban excluidas por vía reglamentaria. Obviamente también las deudas por el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, las deudas aduaneros, y una modificación importante de esta ley respecto de la anterior son las obligaciones o infracciones vinculadas con beneficios tributarios que antes estaba fuera del alcance del régimen y que ahora se pueden regularizar. No hay modificaciones respecto de deudas impositivas por decaimiento con malos accesorios, porque esto estaba incluido y sigue estándolo actualmente. Vamos a repasar un poco qué pasa con las MIPYMES. En primer lugar, ¿quién son MIPYMES? Son aquellas que están encuadradas en el artículo 2 de la ley 24.467 que todos conocemos. Pero estas empresas requieren la acreditación de la inscripción con el certificado vigente al momento de la presentación del régimen. Obviamente podemos encontrarnos ante un tema
que cuando la MIPYME quiera presentarse al régimen, todavía no tenga el certificado. Entonces la ley la autoriza a hacer una adhesión condicional para este supuesto, obviamente vigente con el compromiso de hacer ese trámite y de tener la constancia correspondiente hasta la fecha límite de acogimiento, que es el 31 de octubre. Si llegado ese plazo, el contribuyente que se había adherido de forma condicional no logra el certificado, caduca esa adhesión condicional. Y pese a que caduca, porque si caduca quiere decir que estaría fuera de la moratoria, sin embargo, pese a esta situación, la ley le otorga un plazo adicional de 15 días para reformular el plan. Si bien en este caso lo va a reformular ya no como PYME, sino como el resto de los contribuyentes, con lo cual tiene toda una serie de disposiciones negativas, en cuyo caso, como hemos señalado antes, la primera cuota no vence el 16 de noviembre, sino el 16 de diciembre. Por otra parte, la ley dice que la autoridad de aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del mismo, con lo cual la reglamentación tiene que resolver estos dos últimos aspectos. ¿Qué va a jugar? ¿Una prórroga dispuesta por la autoridad de aplicación o la presentación del plazo adicional dentro de los 15 días? Tema a poder ser resuelto. Hay un tema que me parece central para poder analizarlo, que son los aspectos diferenciales por tipo de contribuyentes. Hemos dicho que la gran modificación de esta moratoria es que entran todos los contribuyentes. Sin embargo, vamos con el avance del análisis, vamos a ir viendo que hay dos tipos de contribuyentes. Y acá aparece el primer tipo de contribuyente, los contribuyentes VIP, por decirlo así, los que están más favorecidos con las normas de la moratoria, que serían los siguientes. Las MIPYMES, en la medida que tengan certificado, las entidades sin fines de lucro no necesitan certificado, las organizaciones comunitarias, y acá aparece otra novedad, las personas humanas y sucesiones indivisas que sean pequeños contribuyentes, pero no por la ley MIPYME, sino por la reglamentación que debe dictar la FIP. Quiere decir que una vez que se dicte esa reglamentación, las personas humanas y sucesiones indivisas serán pequeños o no, con lo cual esta ubicación dentro de la ley es tremendamente importante porque los beneficios y las condiciones y las características son totalmente distintas. Veamos entonces, para este grupo de contribuyentes así definido, ¿por qué decimos que hay aspectos diferenciales? Por todas las razones que estamos mencionando. Primero, no se les aplica la exclusión del régimen por tenencia de activos financieros en el exterior. Quiere decir que si una PYME tiene activos en el exterior, no tiene ningún problema respecto del alcance al régimen. Respecto del plan de facilidades de pago, porque la mayor cantidad de cuotas la tiene este tipo de contribuyentes, 60 a 120, como lo vamos a ver oportunamente. Respecto a los planes de pago, porque puede contener un pago a cuenta, según lo que disponga la AFIP, pero si no fuera estos contribuyentes, necesariamente va a existir ese pago a cuenta. Respecto de la caducidad, porque la caducidad va a jugar con el máximo de cuotas, que son 6, los otros tienen menos. Y por otra parte, no se les va a aplicar a estos contribuyentes las causales de caducidad que establece la ley para el resto de contribuyentes. Como lo vemos, tiene toda una serie de beneficios y por eso lo importante de poder estar caracterizado dentro de este grupo. Un tema que normalmente produce problemas en toda la moratoria son los anticipos impositivos. Y acá entonces tenemos que ver nosotros situaciones distintas que se nos plantean en la práctica. Primera situación, los anticipos
están vencidos al 31 de julio, están impagos. Pero no corresponde presentar la declaración jurada pertinente porque todavía no operó el vencimiento general. El anticipo en sí es objeto de regularización. El anticipo en sí puede entrar en la moratoria. Y juega la norma de condonación para todo el régimen de moratoria, que después lo vamos a analizar. Segundo supuesto, anticipos que se pagaron antes de la vigencia de la ley de la moratoria, se pagaron la deuda de capital, pero no se pagó el interés. Ese interés en esta situación condonado al 100%. O sea, acá no se aplica el régimen general de condonación que tiene la ley. Y el tercer supuesto son los anticipos que ya están vencidos, pero también está vencida la declaración jurada a la cual acceden. Si esto es así, ha caducado la posibilidad de la exigencia de los anticipos por parte de la administración tributaria. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Regularizar el saldo de declaración jurada, no los anticipos, porque ya caducaron. Y respecto de los intereses de los anticipos que no son exigibles, la condonación también es total del 100% y no las sujetas al régimen general. Bueno, acá vamos a empezar a ver entonces el tema de sujetos excluidos. Vamos a ver cómo estos sujetos excluidos, que en principio la ley habla de las personas humanas o personas jurídicas, por tener activos financieros en el exterior, en realidad tiene, y esto fue la modificación que se hizo en el recinto en diputados, una serie de supuestos que están excluidos de esto. ¿Cuáles son los supuestos excluidos? Las MIPYME, las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias y las personas personas humanas o sociedades indivisas, pequeño contribuyente para la FIP. En definitiva, ¿de quién estamos hablando acá? Estamos hablando de las MIPYMES que no tienen certificado, estamos hablando de las grandes empresas y estamos hablando de las personas humanas y sucesiones indivisas que no revisten como pequeños contribuyentes según la reglamentación de la FIP. En este caso, entonces, reitero, esta es una modificación importante de esta ley. Si estos sujetos tienen activos financieros en el exterior, quedan fuera directamente de la posibilidad de ingresar en la moratoria. Obviamente hay un supuesto de excepción, que es que estos contribuyentes hagan una repatriación de estos fondos en el exterior de por lo menos el 30% del producido de su realización, para lo cual tienen 30 días desde la adhesión, según lo que en definitiva establezca la reglamentación, pero esto nos parece casi una abstracción, ¿no? Porque si nosotros hemos visto en la práctica de que una norma similar para bienes personales, que solamente estaba referido al 5%, fue una norma impracticable porque los contribuyentes prefirieron pagar un impuesto adicional antes que la repatriación de los fondos. Nos imaginamos que mucho más va a pasar si en vez de ser el 5%, eso es el 30%. El tema no termina ahí porque hay otro supuesto adicional que motiva la exclusión del régimen. Y ese supuesto adicional es el caso de las personas jurídicas que no tienen activos en el exterior, por lo cual no tendrían ningún problema en ingresar al régimen, pero se encuentran con que un socio o accionista, ya sea en forma directa o indirecta, que tenga por lo menos el 30% de su participación, este socio o accionista tenga activos en el exterior. Desde este punto de vista, va a quedar excluida la sociedad con el perjuicio inclusive a los demás accionistas que no alcancen a ese 30%. Acá la ley dice que se incluyen otros sujetos como los que nosotros podemos observar. Bueno, ahora el problema es, ¿qué
¿Qué son los activos financieros en el exterior? Esto lo dice expresamente la ley, esto es una copia virtual de lo que establece en el mismo sentido la ley del impuesto a los bienes personales, pero hay algunas consideraciones que realmente nos hace pensar que esta norma va a requerir de una prolija reglamentación para no caer en situaciones absolutamente arbitrarias. Por ejemplo, las participaciones societarias que se tengan en sociedades del exterior. Una sociedad argentina participa como accionista en una sociedad que está en el exterior, y esta sociedad del exterior es o una sociedad operativa o es una sociedad que solamente detenta inmuebles, por ejemplo, en el exterior. Parecería que esto debería estar totalmente excluido de lo que son los activos financieros en el exterior, pero en la letra chica de la norma esto está incluido, con lo cual por eso digo que esto va a requerir una aclaración por vía reglamentaria. Algo parecido ocurre con los derechos inherentes al carácter de beneficiario en los trusts, porque aquí también se lo considera como un activo financiero. Esto en línea con la norma, como decíamos, de bienes personales, y acá indudablemente tenemos que señalar que la irrazonabilidad de la norma es total por las circunstancias fácticas que se puedan dar en cada caso. Fíjese que el beneficiario, primera situación, puede desconocer que sea beneficiario del trust. En segundo lugar, puede conocerlo, pero de las condiciones establecidas solamente va a ser beneficiario efectivamente una vez que se produzca el fallecimiento del causante, con lo cual el pago del impuesto resulta absolutamente arbitrario en estos casos, y por eso decíamos que la reglamentación va a tener que ser muy finito en estos temas. Pero pensando también en la reglamentación de aquellos que decidan, por lo menos, analizar la posibilidad de la repatriación, aparece también toda una serie de cuestionamientos, que sería, por ejemplo, si esta persona que trae los fondos del exterior debe mantenerlo en moneda extranjera, si por vía reglamentaria se van a establecer inversiones que queden autorizadas para poder invertir en los fondos en determinado tipo de actividades. Si esas divisas que se traen del exterior hay que liquidarlos por el mercado oficial, esto sería casi imposible de pensar en esta situación, ¿no? Porque no solamente aparece el problema del 30%, sino también la pérdida que se produce por la liquidación del mercado oficial, toda la problemática de los cotitulares, porque acá los cotitulares pueden ser varias personas, de los cuales el dueño sea uno o dos solamente. ¿Qué va a pasar en estas situaciones? La situación de la ley que no ha dicho expresamente que esto, lo que hemos mencionado, del accionista, del socio, esté referida como debería ser a un socio residente en el país. Esto no está dicho, y entonces esto hace que las sociedades extranjeras directamente quedarían excluidos. Bueno, son todas situaciones que indudablemente van a tener que ser resueltas por vía reglamentaria. ¿Cuál es la situación respecto de las deudas en discusión? Deudas en discusión administrativa, en el procedimiento administrativo, judicial, toda la publicación del boletín oficial, todo esto queda excluida. Quizás la modificación de la ley que estamos ahora analizando es que se produce un efecto jurídico respecto del acogimiento, que es el allanamiento incondicional, el desistimiento de las acciones en cada uno de los supuestos que estemos analizando. Justamente si nosotros vemos el tema de las acciones penales, acá intentamos en este cuadro clarificar los distintos problemas que se nos puedan presentar. Primero analizamos los efectos del acogimiento al régimen. Bueno, cuando hablamos de los efectos del acogimiento al régimen, tenemos que ver si hay un proceso penal o no en curso.
Porque si hay un proceso penal, obviamente en esta situación se va a producir el tema de la interrupción de la prescripción penal. Y se va a producir una situación de suspensión de esa acción. Si el proceso penal, diríamos, está en marcha, se produce la suspensión. Si no está en marcha, inmediatamente no se inicia, pero en ambos casos la interrupción de la prescripción es absolutamente válida. ¿Qué pasa si se produce la cancelación total de la deuda a través de los tres mecanismos que tiene la ley, que es la compensación, el pago al contado o con planes de pago? Aquí, en cualquiera de los supuestos, se produce el beneficio de la extinción de la acción penal, salvo que la sentencia se encuentre firme, y también esto se aplica respecto de obligaciones que fueron canceladas con anterioridad. Y el último punto sería si hay una caducidad del plan de pagos. El contribuyente entra en el plan de pago, se produce la caducidad, si el proceso estaba iniciado, se reanuda; si el proceso no estaba iniciado, la administración tributaria queda obviamente facultada para formular la denuncia. Una modificación importante, positiva, que tiene la ley es que estos beneficios penales se aplican a los autores, a los coautores, a los partícipes vinculados a las obligaciones respectivas, o sea, a todos, porque en la moratoria anterior esto no estaba así dispuesto. Justamente cuando hablamos entonces de los efectos penales de la caducidad, implica esto, ¿no? O la reanudación de la acción penal, la habilitación de la denuncia cuando el acogimiento había sido previo a la interposición, con lo cual no había denuncia, y el comienzo o reanudación del cómputo de la prescripción penal. Un beneficio importante que tienen los contribuyentes que entran al régimen son el beneficio de la condonación de intereses y multas. En estos casos se aplica este beneficio cuando los conceptos están incluidos en el régimen. Si el concepto está excluido del régimen, no entra en la moratoria y no juegan los beneficios. También esto se aplica para los intereses y las multas que no fueron pagados o cumplidos con anterioridad a la publicación, porque si fueron pagados, obviamente no se pueden repetir. Y en todos los casos se refieren a las obligaciones que están comprendidas en la ley, o sea, obligaciones al 31 de julio del año 2020. Cuando nosotros vemos los intereses resarcitorios y punitorios y su régimen de condonación, sabemos que hay dos supuestos distintos. Hay un supuesto de condonación del 100%, esto es para los aportes jubilatorios personales y autónomos, y hay un supuesto de condonación parcial. Esta condonación parcial es en los casos del resto de las obligaciones, para los cuales, de acuerdo con los determinados periodos fiscales, se nos establece hasta dónde tenemos que pagar del capital, porque lo que exceda esto va a estar condonado. Por eso que esta ley, respecto de la anterior, establece lo que dice en el último rengloncito: periodo fiscal 2018, 2019 hasta el 31 de julio, el monto hasta el cual tenemos que pagar los intereses es hasta el 10% del capital adeudado. Lo que exceda esto queda condonado. Y es importante también señalar que también serán condonados los intereses, tanto resarcitorios como punitorios, correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria que estamos considerando, si bien en este caso, como ya hemos señalado, la condonación opera al 100% y no sujeto a los aspectos que hemos mencionado. Bueno, acá volvemos con esto a señalar que los pagos realizados con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria
tienen los dos beneficios. Tienen los dos beneficios. La condonación del 100% de intereses y multas y los beneficios de la extinción de la acción penal. Cuando nosotros hablamos de la liberación de multas y sanciones, bueno, acá tenemos el esquema general que todos conocemos respecto de infracciones formales e infracciones materiales y los distintos supuestos que se nos van a presentar en la práctica. Y con esto queremos insistir que para la condonación de intereses y multas, los requisitos que se establece es ingresar en la moratoria y cancelar de acuerdo a los 3 procedimientos que establece la norma legal. Cuando nosotros ahora pasamos a la cantidad de cuotas importantes de beneficio, bueno, ya habíamos empezado a tratarlo con anterioridad, el grupo de los contribuyentes VIP, como lo hemos bautizado, tienen hasta 60 cuotas y son aportes personales de seguridad social o retenciones y percepciones impositivas y seguridad social, 120 cuotas para el resto de las obligaciones. Aparece un segundo grupo, este segundo grupo que es definido por una modificación en el recinto de la Cámara de Diputados, que son las entidades sin fines de lucro, los entes no estatales y otras entidades que están exentas por la ley de impuesto a las ganancias en forma específica, que fíjense que en este caso, para este segundo grupo, la cantidad de cuotas es superior al primero todavía, porque para este segundo grupo es 120 para todos los casos. Y acá queda, tal cual se observa en el cuadro, una inconsistencia en la ley, porque las entidades sin fines de lucro, en general, las no mencionadas expresamente, están dentro del primer grupo y dentro del segundo. O sea, acá quedó un problema en la ley, con lo cual la reglamentación va a tener que aclarar las entidades sin fines de lucro en cuál de los dos grupos está, porque cambia la cantidad de cuotas. Para los restantes contribuyentes, concursados y fallidos, 48 y 96 cuotas. Estas facilidades de pago, ya dijimos la diferencia que hay con el pago a cuenta, también lo dijimos respecto del vencimiento, cuándo opera el vencimiento, y la tasa de interés de financiación, que es del 2% mensual, acá se modifica la ley anterior que era del 3%, y este 2% mensual se va a aplicar para las primeras 6 cuotas. Luego se va a aplicar la tasa Badlar en pesos establecido para los bancos privados. Una novedad que también trae el recinto son las organizaciones comunitarias. Están definidas las organizaciones comunitarias que tienen este beneficio de ser la que tienen la mayor cantidad de cuotas. Y lo que es caducidad, ya lo dijimos, 6 y 3 según, por falta de pago, según el tipo de contribuyentes. Otras causales de caducidad, muy importante este tema en la ley de moratoria. ¿Por qué razón? Porque esto se va a aplicar, las otras causales de caducidad, a los sujetos alcanzados por el régimen, igual que antes, menos las pymes, menos las entidades sin fines de lucro, menos las organizaciones comunitarias y menos las personas humanas, sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes según la fe. Para esto hay un plazo temporal para no caer en estas normas de caducidad. Recuerden esta distinción, cuando hablamos activos en el exterior, habíamos dicho que eran disposiciones que de darse determinaban la exclusión del régimen, o sea, no se podía entrar. Acá entran los contribuyentes, pero de darse los supuestos que establece, opera la caducidad. Ese marco temporal empieza con la vigencia de la ley por 24 meses siguientes, y hay una disposición muy importante en la ley que dice: quedan eximidos de esta situación
los contribuyentes que cancelaran sus obligaciones del presente régimen de regularización. Obviamente acá se abre un gran paréntesis respecto de la aplicación de esta norma. En nuestra interpretación, esto jugaría en la medida que los contribuyentes o entran al régimen y pagan al contado con el 15% de descuento, o los contribuyentes entran en un plan de pagos con cuotas más chicas que el total que establece la ley, y que antes de darse los supuestos que vamos a ver ahora, hayan cancelado la totalidad de la obligación. Esto posiblemente también va a estar sujeto a una reglamentación por parte de la Administración Tributaria. Y acá aparecen los 4 supuestos. Las empresas no pueden distribuir dividendos o utilidades, no pueden acceder al MULT para realizar pagos al exterior por los conceptos mencionados respecto de sujetos vinculados, no pueden vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera o realizar transferencias de estos a depositarios del exterior según las condiciones que establezca oportunamente la CNB, y tampoco pueden transferir al exterior o comprar en el exterior activos financieros. De darse estos supuestos, los contribuyentes van a quedar fuera del régimen, pero por haber operado una norma de caducidad. Cuando nosotros observamos el tema de la distribución de utilidades, vemos que en realidad la ley dice la distribución de utilidades, pero hace una remisión legal. Y la remisión legal la hace el artículo 49 y 50 de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces acá empezamos a descomponer. Si hablamos de una distribución de dividendos en dinero o en especie a los accionistas, opera la norma de caducidad. Si hablamos de un rescate total o parcial, opera la caducidad. Si hablamos de una distribución de acciones liberales, no, porque esto estaría en línea con el sentido que tiene el artículo 49 de ganancias. Si nosotros hablamos de los dividendos fictos, artículo 50, opera la norma de caducidad. Pero los casos comunes que tenemos en la práctica, que serían los sueldos que se le pagan a directores o a socios de SRL, o en el caso de honorarios aprobados por asamblea respecto a los mismos sujetos, o en el caso de los honorarios por funciones técnicas y administrativas, no jugaría esto como una limitación o como un supuesto para que en definitiva opere la caducidad en este tipo de normas. Otras causales de caducidad, una norma que venía de la ley anterior desaparece, incumplimiento grave de los deberes tributarios, que para la ley 27.541 operaba como una norma de caducidad. Una norma nueva que se incluye en la falta de aprobación judicial del advenimiento, por lo que veremos posteriormente. Y sigue sin modificaciones el supuesto de caducidad por la invalidez del saldo a favor, que se utiliza para compensar, o por la falta de obtención del certificado MIPYME. Respecto de los agentes de retención y percepción, diríamos que en general la ley lo que determina es la aplicación de las normas, de las mismas normas de condonación de intereses, de multas y de las normas penales, como al resto de contribuyentes, si bien tiene un artículo que expresamente lo señala. Ya habíamos dicho, pagos de intereses y multas que se realicen con anterioridad a vigencia de la ley, no solamente no quedan condonados, sino que por otra parte no se encuentran sujetos a reintegro ni repetición. No puede intentar hacerlo justamente en este sentido. Hay exclusiones subjetivas que establece la ley para los que están declarados en quiebra sin continuidad, excepto aquellos que se adhieren por el proceso falencial por advenimiento. Esta fue la norma más discutida en todo el trámite parlamentario, tanto en diputados como en el Senado. Los que están condonados por las normas penales tributarias
pero esta condena para estar excluido de estos contribuyentes requiere una sentencia firme, y esa sentencia firme tiene que tener anterioridad a la vigencia de la ley, con lo cual lo que vemos son pocos los contribuyentes que van a quedar excluidos. Señalo esto, la sentencia firme se refiere a los delitos penales tributarios. Por lo tanto, si hay sentencia firme por otro tipo de delitos, que podrían ser la ley penal cambiaria, que podría ser el lavado, que podría ser la administración fraudulenta, eso no juega para quedar excluido de este régimen. Lo mismo que las personas jurídicas que tengan socios o administradores que estén en las mismas condiciones. Los sujetos declarados en quiebra, bueno, ya hemos dicho cuál es la particularidad de la situación por el advenimiento, porque el advenimiento, como sabemos, es ese acuerdo individual del deudor con todos y cada uno de los acreedores. Y aparece también la otra novedad, que son los contribuyentes cumplidores. Esto es la propuesta que ha hecho el bloque de la oposición, que ha sido recogido por la ley, si bien los beneficios son muy distantes de lo que el bloque de la oposición había solicitado. ¿Qué se necesita para esto? Que sea contribuyente cumplidor. ¿A qué momento tiene que ser contribuyente cumplidor? Al momento de entrada en vigencia del régimen. ¿Y qué es contribuyente cumplidor? Que no registre incumplimientos. Incumplimientos de la presentación de la declaración jurada. Acá observemos que la ley no define si son declaraciones juradas determinativas o informativas, o respecto del pago de obligaciones tributarias, respecto de los periodos que se hayan iniciado a partir de enero del 2017. Es importante advertir aquí que el contribuyente pudo haber presentado la declaración jurada fuera de término, pudo haber pagado fuera de término, pero antes de la vigencia del régimen, y para estos efectos es cumplidor y por lo tanto se va a ser acreedor de los beneficios correspondientes. Si el contribuyente es monotributista, ¿cuál es el premio que le dan? La exención de las cuotas en la parte del componente impositivo, o sea, no entra lo previsional, es una cantidad de cuotas que va a quedar eximido de acuerdo con las categorías, de manera que el monto máximo de beneficios son 17.500 pesos. Bueno, acá ustedes tienen las distintas categorías, por las actividades, cuánto paga cada uno, cuál es, en definitiva, el premio que se le va a otorgar a cada uno según la actividad, y como vemos, a la categoría J y K, o sea, las dos más altas, se le van a aplicar este límite del 17.500 exclusivamente para ellos dos. En cambio, si los sujetos están inscritos en el impuesto a las ganancias, va a tener una opción respecto del beneficio. Uno sería la deducción de un importe adicional. Este importe adicional, en el caso de las personas humanas, es del 50% de la ganancia no imponible, o sea, casi 62.000 pesos, que va a operar por un periodo fiscal exclusivamente, modificación que estableció el recinto en diputados, y este periodo fiscal es 2020. Pero dice la norma legal que no se va a aplicar respecto de ingresos de estas personas en carácter de cargos públicos, de relación de dependencia, de jubilaciones y pensiones. Obviamente, si el contribuyente tiene otro tipo de ingresos, como es, por ejemplo, alquileres, esa persona sí va a poder hacerlo sobre la parte de los alquileres y no va a poder hacerlo sobre esta parte de las retribuciones. Si de lo que estamos hablando es un pequeño contribuyente de la tercera categoría, micro o pequeña empresa, entonces en estos casos va a poder hacer la opción
de la amortización desde la habilitación del bien, esto es lo que dice la norma de impuesto a las ganancias, o una suerte de amortización acelerada en función del tipo de bienes, sean bienes muebles adquiridos en el país, importados u obras de infraestructura. En estos casos, las inversiones deben ser realizadas hasta el 31 de diciembre del 2021 y la opción que el contribuyente toma, en definitiva, va a ser aplicable a todas las inversiones de capital previa comunicación a la administración tributaria. Es importante considerar que ambos beneficios se van a aplicar en las declaraciones juradas de los ejercicios finalizados desde el 31 de diciembre del año 20, no van a dar origen a saldos a favor, no van a poder trasladarse a ejercicios posteriores, no son acumulativos, por lo tanto acá viene el tema de la opción. Como vemos, los beneficios no son beneficios de otro mundo, pero bueno, algo en definitiva es. Hay una invitación a todas las provincias a establecer regímenes similares, con lo cual tenemos que pensar que a partir de ahora vamos a aparecer las moratorias de locales, tanto de impuestos a los ingresos brutos como de las tasas municipales, porque esta invitación es para las provincias y para los municipios. En el recinto del diputado se estableció que se aplica la ley de coparticipación, pero además algo más, porque pueden ser estructurados como instrumentos financieros securitizados y por lo tanto las provincias podrán cederlo para poder adelantar el flujo de los fondos. Una norma importante que no la tenía el régimen anterior es la suspensión de la prescripción de 1 año. Esto se aplica con carácter general por 1 año. Creo que acá queda una cuestión no resuelta que tendrá que ser resuelta por vía reglamentaria, que es para los contribuyentes que hayan ingresado en la moratoria anterior, porque los contribuyentes de la moratoria anterior no tenían la suspensión de la prescripción, siguen en la ley anterior y ahora por una ley posterior lo suspende con carácter general, con lo cual la reglamentación tendrá que aclarar si esto de carácter general alcanza o no a ese tipo de contribuyentes. Los periodos fiscales, acá dejamos los periodos fiscales que están prescritos a enero del año 20 para poder recordarlos. Y por último, las normas que no fueron, los sujetos que quedaban excluidos por realización de ciertas actividades, reguladas por el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Esta exclusión, en definitiva, quedó en el trámite parlamentario, por lo tanto no se aplica, como tampoco la delegación al Poder Ejecutivo para postergar fechas. Esto hubiese sido muy positivo, justamente considerando la incertidumbre de la pandemia, pero bueno, norma que en definitiva no fue aprobada. Vamos entonces a la última parte de las preguntas. Estas están vinculadas a la moratoria fiscal. Y previamente, antes de comenzar con esto, quería reiterar que los criterios que se han esbozado hoy sobre el tema de la moratoria son estrictamente personales, porque como decía, está pendiente el dictado de la reglamentación por parte de la Administración Tributaria. Veremos si hay decreto o no, que también reglamente. En esta oportunidad el decreto va a ser de gran importancia, porque como vimos hay muchos aspectos que todavía están sin solucionar. A propósito, quería invitarlos a todos ustedes para el próximo viernes a las 11 horas, donde también con las charlas que hacemos con USAL, vamos a analizar el tema de la moratoria, próximo viernes, a las 11 horas, y lo vamos a hacer junto con el diputado Luciano Laspina, que, dicho sea de paso, es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Así que vamos a tener la posibilidad de escuchar a unas de las personas que ha actuado justamente en todo este proceso
parlamentario. Pasamos entonces a las preguntas. Hay una primera pregunta que se refiere al IVA diferido. El IVA diferido efectivamente puede entrar, con lo cual para esto tenemos que ver la fecha de corte en función del vencimiento correspondiente. Hay una consulta que está vinculado a un contribuyente que no presentó la declaración jurada del año 2019, la declaración que había que presentar ahora. Como no la presentó, le aplicaron ya una multa, la dirección actúa rápidamente, como vemos, y entonces pregunta qué pasa con esa multa. Bueno, esa multa obviamente no está condonada, porque como el impuesto a las ganancias de ese periodo fiscal no ingresa en el régimen, tampoco tiene el beneficio de la condonación. Hay un tema realmente muy interesante que se pregunta sobre el caso de una persona humana, y esta persona humana tiene el certificado como PYME. Entonces, ¿cómo hay que tratar la persona humana? Me parece una pregunta realmente muy atinada, porque nosotros cuando hablamos de ese grupo de contribuyentes, personas humanas, dijimos que la administración tributaria tiene que dictar la reglamentación, y con esa reglamentación va a determinar si es pequeño contribuyente o no, y de ahí vienen todas las derivaciones que hemos hablado. Yo creo que una interpretación posible, esto está para dilucidar, pero una interpretación posible sería pensar que la persona humana que tenga el certificado como MIPYME no juega como persona humana, sino juega como MIPYME, y por lo tanto dentro de ese escenario preferencial que hemos hablado. Si la persona humana, insisto, esto es una interpretación posible, ¿no? Tenemos que ver qué dice la administración tributaria. Si esa persona humana no cuenta con el certificado, entonces ahí jugaría la otra norma, que sería la reglamentación que tiene que hacer la FIP para ver si es pequeño contribuyente o no. Una reflexión que hace un colega, que realmente me pareció muy atinada, es si con esta ley no se está afectando el principio de igualdad en materia tributaria. Realmente una reflexión muy interesante, porque este principio de igualdad que está previsto en el artículo 16 de la Constitución, si bien está referido de acuerdo a la doctrina reiterada de la Corte para la situación de igualdad entre iguales, toda esa doctrina está hecha en función de la aplicación de un tributo, pero acá estamos hablando de una regularización tributaria. Y cuando en esa regularización tributaria nos encontramos con que todos los contribuyentes están afectados, me parece que este principio de violación al principio de igualdad se da claramente, y por lo tanto pienso que vamos a tener antecedentes judiciales en la materia. Dicho sea de paso, tanto en el trámite parlamentario en diputados como el Senado, el bloque de oposición señaló este tema y no descartó la posibilidad de que haya acciones judiciales, y hasta se dijo que el Estado podía llegar a perderlos como consecuencia de esos principios de desigualdad. Hay una pregunta que está referido al tema de la compensación. Como nosotros vimos, para que opere la condonación, para que operen los beneficios, hay tres mecanismos distintos. Uno es la compensación, otro es el pago al contado, 15%, otros son los planes de facilidades de pago. Y respecto de lo que es la compensación, de la forma, yo creo que esto también va a tener que ser dispuesto por la reglamentación, pero en principio de la ley que establece esta forma de compensación, que habla por cualquier origen o naturaleza, deberíamos interpretar que estas normas de compensación no son las normas que hoy están establecidos por la administración tributaria respecto de qué situación se aplica y cuál no, sino absolutamente todas. Con este criterio, el saldo a favor que tenga un contribuyente de valor agregado, por ejemplo, se podrá imputar
contra una deuda aduanera, se podrá imputar contra una retención, se podrá imputar contra responsable sustituto sin ningún tipo de problema. Y la verdad que esta interpretación tiene sentido lógico, porque de no ser así, el contribuyente tendría la posibilidad de pagar en 120 cuotas la deuda y por el otro caso, con ese saldo a favor, pedir la devolución y hacerse el dinero de forma rápida. Entonces me parece que el legislador previó esa situación y por esta razón previó un mecanismo global de compensaciones que, insisto, no tiene nada que ver con lo que justamente Cecilia estuvo aplicando en materia general de compensación. Hay varias preguntas también sobre el régimen de refinanciación. El régimen de financiación, nosotros lo dijimos, que por la ley se va a aplicar respecto de los planes vigentes. Los planes vigentes se pueden refinanciar. Y entonces la pregunta es, cuando se refinancia estos planes, las normas que dieron origen a los respectivos planes originales, todas se mantienen vigentes y el contribuyente sigue teniendo que ver esas normas. Por ejemplo, las normas de caducidad. Por lo tanto, el contribuyente en la refinanciación no es que entre en las normas de la nueva moratoria, sino que toma solamente la norma de la moratoria en lo que hace a las cuotas, en lo que hace a la refinanciación de los pagos. Por eso dijimos que en esos planes, por ejemplo, que dispone la Administración Tributaria, existe hasta un número de identificación de cada plan y ese número de identificación va a seguir a pesar que se pueda hacer la refinanciación. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema de los anticipos, a pesar de lo que intentamos explicar, me parece que no quedó suficientemente claro, así que bueno, las preguntas vienen muy bien. Cuando nosotros hablamos de los anticipos adeudados, dijimos que hay dos situaciones básicamente distintas. Anticipos adeudados al 31 de julio, respecto de la cual no hay que presentar las declaraciones juradas a la cual accede porque todavía no operó el vencimiento, porque opera con posterioridad. Entonces, ahí el anticipo es una obligación jurídica, tributaria, independiente. Ahí el anticipo se regulariza como cualquier deuda. El anticipo tiene la condonación parcial que establece la ley. Y un caso totalmente distinto es el opuesto, anticipos adeudados, pero que corresponden a una declaración jurada cuyo vencimiento entra en la moratoria. Entonces, ahí caducó el anticipo, el contribuyente va a regularizar el saldo de la declaración jurada con la condonación, pero respecto del saldo de declaración jurada, los anticipos no van a ser ingresados porque caducaron, y los intereses de los anticipos quedan condonados, pero el 100% y no con la condonación parcial. Esta es una distinción realmente importante. También nos plantea la situación de los regímenes de retención, por ejemplo, la retención del 7% para los dividendos, y está bien plantear esta pregunta porque en realidad si nosotros hablamos de la primera quincena vence el 30 de julio, y este vencimiento es anterior al 31 de julio. Pero cuando hablamos de la declaración jurada del agente de retención mensual, porque corresponde al periodo mensual, en la cual está incluido la primera quincena, ese vencimiento opera el 13 de agosto, o sea que sale de la moratoria. Yo creo que acá la interpretación razonable sería que hay que tomar el vencimiento de la declaración jurada y no de una quincena, porque esa quincena forma parte de la declaración jurada. Se nos pregunta también sobre la moratoria para el impuesto a las ganancias de sociedades del 2019. Bueno, esto lo hemos dicho. Puede regularizar, tenemos que ver el cierre de ejercicio, por lo tanto el cierre de ejercicio febrero del 2020, el que estaría venciendo antes del 31 de julio, sería el último que podría entrar en la moratoria. También hay una pregunta sobre una persona jurídica. Esta persona jurídica tiene un accionista, el accionista es una sociedad local, que en definitiva la casa matriz se encuentra en el exterior. Bueno, acá lo que hemos señalado en una interpretación
primera, llana de lo que es la norma, cuando habla del accionista, la ley no distingue si ese accionista es residente o no en el país. Ya dijimos que no sería razonable ese criterio, pero bueno, acá es una de las normas que en definitiva tienen que interpretarse. También nos preguntan los anticipos que se pagaron antes de la moratoria. Si el anticipo se pagó antes de la vigencia de la moratoria, se pagó la deuda de capital, no se pagó los intereses, se deben los intereses, quedan condonados al 100%. Nos preguntan si la mera tenencia de fondos en el exterior es suficiente para quedar fuera de la moratoria. Efectivamente, obviamente, en la medida que se trate de los sujetos que así están dispuestos, esto no se aplicaría para una pyme, pero sí para las grandes empresas, el hecho de tener cuentas en el exterior sería suficiente para quedar fuera de la moratoria, salvo el tema de la repatriación. Bueno, hay una pregunta que estaría referido a un contribuyente que regulariza el impuesto a las ganancias, lo hace en la moratoria anterior, como consecuencia de eso le quedan los anticipos de este año que no pagó, y entonces la pregunta es ¿qué ocurre con la diferencia de anticipo? Volvemos al principio general. Los anticipos se deben al 31 de julio, tenemos que ver cómo esto queda pareado con la declaración jurada. Hay una pregunta que nos dicen en el caso de una pyme que tiene un accionista que participa con más del 30% y tienen en el exterior, tienen activos financieros. Acá no se aplica respecto de la pyme esta norma porque está expresamente excluida. Hay otra pregunta que está referida a las entidades sin fines de lucro por el tema de las 120 cuotas que hemos dicho. Bueno, acá hemos señalado el problema que tiene la ley. Si son las exenciones legales previstas en la ley de impuesto a las ganancias, esto va a 120 cuotas para todos. Pero si son otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, grupo de empresas, de entidades, está tanto en el primer grupo como en el segundo, con lo cual hay una diferencia de cuotas y esto también tiene que ser reglamentado por la administración tributaria. Se nos pregunta la condonación de intereses y multas por deudas no ingresadas. Si la deuda no se ingresa, condonación, porque hay que entrar en el régimen. Y si la deuda se ingresa en el régimen, tienen la condonación de acuerdo con el mecanismo general. Respecto del contribuyente cumplidor, nos preguntan cuál es la fecha para que el contribuyente cumplidor sea considerado como tal. La fecha es la fecha de vigencia de la ley, o sea, la publicación en el boletín oficial, lo cual todavía no ocurrió, ¿no? Nosotros sabemos que el 31 de julio se aprobó por diputados este proyecto, el 13 de agosto por el Senado, tenemos número de ley, pero todavía falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y la publicación en el boletín oficial. Una vez que se publique, ahí tenemos la vigencia y ahí vamos a tener todos los efectos que fuimos considerando en la charla. Respecto de la tenencia de activos financieros en el exterior, nos preguntan cuál es la fecha de corte para esto. La fecha de corte es la fecha de vigencia de la ley. Nuevamente, acá tiene importancia en este sentido. Ya estamos terminando con estas preguntas. Otro contribuyente entró en la moratoria anterior, está pagando las cuotas, está en la cuota número 6, y entonces pregunta si los intereses que ingresó se encuentran condonados. Los intereses que ingresó hay que interpretar que son los intereses de financiación del plan. Si esos son intereses de financiación del plan, ¿qué puede ocurrir? Dos cosas, o que el contribuyente siga por el camino de la moratoria anterior, o que el contribuyente salga de la moratoria anterior, pase al nuevo, con lo cual ahí la reglamentación tendrá que decir qué pasa con esos intereses. Dos últimas preguntas nos dicen qué pasa con la medida cautelar que presentó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respecto a los vencimientos
de los impuestos de las personas humanas. En realidad, hasta hoy, lo único que ha ocurrido es una decisión judicial determinando la legitimidad que tiene el Consejo para presentarse judicialmente en representación de los profesionales, pero no se expidió sobre el otro tema, que era lo que había solicitado el Consejo respecto de la postergación. Entonces, hasta el día de hoy, ningún efecto de esa medida respecto de los vencimientos generales. Y la última pregunta nos dicen respecto de la compensación de saldos a favor con saldo de libre disponibilidad, si todavía en materia responsable y sustituto hay inconvenientes para hacer esto. Hay inconvenientes, efectivamente. La AFIP, a pesar del fallo de la Corte, dictó una resolución general, la 3175, a través de la cual excluye la posibilidad de la compensación en estos casos, y como ya hemos dicho más de una oportunidad, también lo ha señalado Cecilia, 3 de las 5 salas de la Cámara, posterior al fallo de la Corte, han dicho que es procedente la compensación, y lo que es más importante, lo dijo aún después del dictado de resolución 3175, con lo cual el argumento de las 3 salas es parecido. La administración tributaria se excedió en las facultades reglamentarias. ¿Por qué? Porque la ley de rito lo que establece es que también entran los responsables de deuda ajena, para lo cual le da facultades al fisco para establecer la forma, requisitos y condiciones de esa compensación. Pero no le da facultades para excluirlo del régimen de compensación, lo que hizo la administración tributaria justamente con esta resolución 3175.